Muy buenos días y bienvenidos a todas y todos a esta segunda conferencia técnica del año 2022 que hemos denominado la experiencia del INE España en la implementación del estándar GS-BPM. Durante los últimos años, el INE de España ha trabajado intensamente en el desarrollo y aprobación e implementación de un estándar para la documentación de los procesos de producción de las operaciones estadísticas que generan. Este estándar fue aprobado el 7 de abril del 2015 y supone una adaptación del estándar de referencia internacional GS-BPM plenamente alineado con su estructura de 2 dígitos a nivel de subprocesos y desagregado a un tercer nivel adicional en relación con las tareas. Para dar inicio a este evento, dejo con ustedes a nuestra directora nacional, Sandra Quijada, quien nos dará unas breves palabras de bienvenida. Adelante, directora. Muchas gracias, Olga. Primero que nada, saludar a todos y todas quienes están conectados a esta segunda conferencia técnica de este año 2022 que, como ha sido hasta ahora, nuestra institución está organizando con el objetivo de diseminar entre los distintos actores de nuestro sistema estadístico nacional distintos ámbitos del conocimiento de la producción estadística. Nosotros como articuladores y como coordinadores del Sistema Estadístico Nacional tenemos como misión entregar lineamientos metodológicos y de calidad para la producción estadística. Por lo mismo, desde el año 2018 hemos estado fortaleciendo este tipo de iniciativas. En este contexto, para nosotros siempre es muy importante conocer las experiencias de otras oficinas nacionales de estadísticas y nos entrega la oportunidad de observar y aprender sobre la labor, los éxitos y las dificultades enfrentadas en el quehacer estadístico. Hoy, como nos mencionaba Olga, tendremos la oportunidad de conocer el trabajo realizado por el INE de España en el proceso de adaptación del estándar del modelo genérico de proceso estadístico, GSBPM por sus siglas en inglés, así como la compleja labor de su implementación, los problemas que se han enfrentado, las soluciones que se tomaron y los planes de trabajo a futuro. Este estándar de GSBPM describe y define un conjunto de procesos que son necesarios para la producción de estadísticas oficiales y entrega un marco y términos armonizados para el desarrollo y documentación de los procesos estadísticos. Este estándar fue desarrollado por primera vez en el año 2008 por el grupo conjunto CEP Eurostat y OCDE sobre metadatos estadísticos basándose en el modelo de proceso utilizado por Statistics de Nueva Zelanda, y actualmente ha sido ya implementado en varios países, no solamente en Europa, sino que también en nuestra región, donde países como Colombia, México y Costa Rica, incluyéndonos a nosotros, hemos adoptado este estándar. Antes de finalizar, quisiera agradecer muy especialmente la presencia virtual de Miguel y Sueli por acompañarnos el día de hoy y darnos la oportunidad de conocer en detalle su experiencia y aprender de las mejores prácticas del INE de España en esta materia. Así que espero que la conferencia sea de mucho provecho para todos quienes nos acompañan el día de hoy y quienes tienen esta importante labor de producir estadísticas en el sector público. Muchas gracias. Olga, discúlpame, estás muteada. Gracias. Muchas gracias, directora, por sus palabras. A continuación, y ya para entrar más en materia, dejo con ustedes a Evelyn González, que es la jefa del Departamento de Gestión Institucional del INE, quien nos dará una breve descripción de la gestión de procesos estadísticos como parte de la estrategia institucional de nuestro INE. Así que, Evelyn, adelante. Muchas gracias, Olga. Saludos a todos y todas las que están conectadas hoy día. Voy a proyectar, denme un segundo.
Bueno, primero contar y dar un poco de contexto de por qué llamamos a esta presentación, que es bastante corta, gestión de procesos estadísticos como parte de la estrategia institucional, ¿ya? Lo que nosotros primero nos planteamos como institución es que los procesos son parte de una forma de gestión que adquiere la institución y que decide la institución hacerla parte, ¿cierto?, de su estrategia permanente, ¿ya? La estrategia es la guía principal de la institución en la cual hay que involucrar a los procesos, ¿ya? Eso es un ámbito importante que hay que considerar antes de ponerse a pensar incluso en el estándar que vamos a utilizar para la producción estadística, ¿ya? Acá lo que nosotros decidimos básicamente es que una vez que tenemos clara cuál es nuestra misión, visión, nuestros ejes, objetivos, proyectos, ¿cierto? Nos convencemos de que los procesos son aquellos que van a movilizar esta estrategia, ¿ya? Y que además sostienen la operación y que en este sentido lo que nos permiten es que la producción se agilice, la producción sea más eficiente, pero que además aquellos objetivos, ¿cierto?, que nos vamos trazando año tras año, vayan avanzando más rápido. También lo que decidimos en un momento y que es súper importante es que la producción estadística sin duda tenía que tener definiciones claras, teníamos que tener claro cuál iba a ser nuestro eje al respecto, pero también teníamos que definir los otros segmentos que son parte de la producción. Con esto quiero decir que la producción no se sostiene si no tenemos procesos que soporten la producción y además procesos que le den dirección y que en definitiva guíen y monitorean hacia dónde va la producción estadística, qué tan cerca o tan lejos estamos de los objetivos que nos hemos trazado. Por otro lado, también agrego acá en la lámina la estructura institucional, ¿ya? Parte de poder avanzar en una gestión por procesos, ¿ya?, y en apegarnos o no a un estándar, también tiene que ver con cómo la estructura, ¿cierto?, se orienta y se organiza en torno a cómo son nuestros procesos, en torno a la estrategia institucional, ¿ya? Y dentro de todo esto, por supuesto, yo creo que el ámbito más complejo y que debe estar presente siempre es el aspecto de las personas que son parte de la institución. Durante estos años, lo que nosotros nos hemos propuesto es que la gestión por procesos y el desarrollo que hagamos respecto del estándar que se adquiera y qué tanto no nos apegamos a él, tiene mucho que ver con el cambio cultural que estamos haciendo en la institución, ¿ya? Y tratar de hacer que esto perdure, ¿ya? Que esto sea parte de un modelo de gestión donde las personas que son parte de la institución sientan que efectivamente tiene un sentido trabajar así. Y para eso, ¿cierto?, evidentemente es un poco más lento, pero hay que hacer gestión del cambio, hay que hacer partícipes a los equipos de este paradigma, ¿cierto?, y de hacer parte a los procesos, como decía, de la estrategia institucional. Un poco el resumen de lo que hemos hecho, ¿ya? Por ahí por el 2014 ya partimos el trabajo un poco más en profundidad en materia de procesos, ¿ya? La institución inicia un proceso de modernización donde lo primero que se decide es qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, ¿cierto? Evidentemente, y abajo ustedes pueden ver que están las planificaciones estratégicas, las estrategias que tuvimos durante ese tiempo. Ahí se define una estrategia en específico que va por el lado de la modernización y se identifica un mapa, ¿cierto? Se define un modelo de trabajo y ese modelo tiene que ver con incorporar los procesos a la estrategia, con decidir qué tanto vamos a generar capacidades, cuál va a ser el equipo que va a empezar a instalar esta materia en la institución y también decidir y defender la aspiración que va a tener la institución respecto a ir instalando el modelo de procesos dentro de la producción, ¿ya? Acá también, ¿cierto? Ya empezamos a estudiar en profundidad el estándar GSDPM, pero también en paralelo nos dimos cuenta que no se sostenía por sí solo, ya que era muy importante también observar GESIN y GAMSO, ¿cierto?, como modelos, como estándares que nos permitían robustecer este modelo,
y permitir también que los subprocesos, ya el detalle de las actividades y también el segmento de negocio y nuestro segmento de soporte a la producción no fuese disonante y que en el fondo efectivamente permitiera que la producción estadística tuviese un soporte y una dirección que le permitiera aumentar la eficiencia y mejorar la eficacia. ¿Ya? En definitiva, lo que se hizo fue alinear a la institución para movilizar en torno a estas mejoras y a este aumento en la eficiencia. Posterior a esto, y lo que nos muestra la línea es que avanzamos en torno a documentación, a rediseño. En algún momento nos detuvimos y nos dimos cuenta que se nos desnivelaban porque avanzábamos mucho respecto de algunos procesos, respecto de otros, entonces teníamos que decidir y priorizar para generar una nivelación. Frente a una nueva estrategia, teníamos que evidentemente volver a evaluar nuestro mapa de procesos, volver a mirar los estándares, que además van saliendo nuevas versiones, actualizar y nuevamente seguir avanzando en torno a documentar, rediseñar, automatizar, medir, etcétera, ¿ya? En definitiva, acá lo que hacíamos en forma un poco más técnica es aplicar mejora continua, ¿ya? Respecto de los procesos que tenemos en la institución. Entrando ya un poco más en detalle, ¿ya? Acá lo que podemos ver es qué es lo que ha pasado durante este tiempo, ¿ya? Que es un poco lo que nos muestran los gráficos, ¿ya? Pero quiero partir por nuestro mapa de proceso, ¿ya? Nosotros, como les contaba, adquirimos, ¿cierto? Y decidimos apegarnos al estándar GSDPM, pero como un estándar de referencia. Y eso es bien relevante porque el estándar es un modelo flexible, ¿ya? Y hay que concebirlo como tal porque las instituciones se tienen que adaptar y apegar a él en virtud de las condiciones que tengan, ¿ya? Las instituciones estadísticas tienen distintas condiciones estructurales, distintas condiciones normativas, distintas condiciones de recursos, por lo tanto, uno se va apegando dependiendo de cada una de esas condiciones y también dependiendo de la estrategia. Por ejemplo, si uno ve este mapa, tenemos infraestructura estadística como un proceso transversal que no existe en el GSDPM, pero que, dada la estrategia que teníamos los 4 años anteriores a este, se decide poner como un proceso transversal, situación que muy probablemente va a cambiar en los próximos 4 años porque vamos a incorporar los procesos que ahí están a la producción, pero en algún momento era necesario para poder instalar estos temas en el centro de la producción, ¿ya? También hay otras diferencias respecto del GSDPM que tiene que ver un poco con la estructura, ¿ya? Nosotros lo que hacemos es que definimos un mapa, tenemos segmentos, ¿ya? Y trabajamos después a nivel de proceso, subproceso, etapas y actividades. Entonces, ahí es yo donde digo, hay que ir adaptándonos en la medida que las condiciones y que el resto de la institución se pueda armonizar con el estándar. En los gráficos podemos ir viendo la evolución de la documentación de procesos, del monitoreo y de la automatización. Evidentemente hay números que van cambiando porque también el número de procesos, de subprocesos, van aumentando y van disminuyendo en la medida que la estrategia va cambiando y nos vamos apegando más o menos a este estándar y a los otros que mencioné. Y también, obviamente, vamos avanzando respecto de cómo vamos disponiendo la información. ¿Ya? Nuestra forma de diagramar se va modificando en la medida en que vamos haciendo evaluaciones, el rediseño, las mejoras también van adecuándose en la medida en que vamos avanzando y hemos ido avanzando también respecto del monitoreo. Hoy día lo que intentamos y lo que hacemos es que los procesos salen con definiciones de indicadores, pero la aspiración siempre es a tenerlos dispuestos en una plataforma idealmente que se integre con otro sistema donde arroje datos y tengamos en línea, ¿cierto?, la medición y el monitoreo de los procesos y subprocesos productivos. Yo creo que como resumen, ya pensando en qué es lo que ha pasado durante estos años, yo creo que nos hemos concentrado en, primero, tener el foco en el cambio cultural que esto implica, ¿cierto? En el tiempo, ya esto no es rápido, ya esto no se hace de un lunes para un martes, y pensando sobre todo en que eso permite que perdure, ¿ya? También en la necesidad de flexibilizar, ¿ya? De que esto no es algo rígido,
Y también en que es necesario generar la capacidad en los equipos. Ya uno puede tener un equipo de procesos en la institución, pero la capacidad central debe quedar en las personas de la institución para que esto sea capaz de permear y de mantenerse independiente de las personas que están en un momento u otro y que inevitablemente van desarrollándose y cambiando de puesto o cambiando de lugar de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn, por este breve resumen de cuál es el estado de la situación en nuestra institución. A continuación, daremos paso a nuestros colegas del INE España, quienes nos mostrarán el trabajo realizado para la aprobación e implementación de este estándar para la documentación de procesos de producción de sus operaciones estadísticas, que también en su caso supone una adaptación de este modelo que hemos comentado, el GSBPM. Este trabajo ha sido el fruto de una labor de un grupo de trabajo multidisciplinario, así como la compleja y laboriosa labor de implementación, compartiendo los problemas enfrentados, las soluciones que fracasaron y que dieron resultado a los planes futuros. Para ello, contamos hoy día con la presencia de Miguel Ángel Martínez Vidal, que es el director del Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística. Miguel Ángel es licenciado en Matemáticas de la Universidad de Granada, miembro del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado desde 1989 y ha desarrollado su carrera profesional en el INE de España, siendo subdirector general de Informática entre el 2005 y el 2009 y subdirector general de Estadísticas de Población entre el 2009 y el 2012. Y bueno, desde el año 2012 está a cargo del Departamento de Metodología. Además, nos acompañará también Sueli Lorenzo Fernández, que es la coordinadora del área del Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística. Sueli es licenciada en Ciencias Económicas de la Universidad de A Coruña y pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado desde el año 2002. Ha desarrollado su carrera profesional en el INE como jefa del área en la Subdirección de Relaciones Internacionales hasta el año 2007. Ha sido directora de la Escuela de Estadística de las Administraciones Públicas entre el 2007 y el 2012 y bueno, desde ese año es la coordinadora del área que les mencionaba. Antes de darle la palabra a Miguel y a Sueli, les recordamos a todos los participantes que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat y al final de la presentación de nuestros colegas tendremos un espacio para dar respuesta a sus preguntas. Así que sin más, Miguel, Sueli, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias, Olga. Buenos días allí, buenas tardes aquí. En primer lugar, muchas gracias por pensar en nosotros y por invitarnos a compartir esta conferencia técnica. Es para nosotros, desde luego, un honor que nos hayan tenido en cuenta y esta invitación. Así que muchas gracias al Instituto de Estadística de Chile por la invitación. Voy a intentar compartir una presentación breve por nuestra parte. Espero que se vea. En la que vamos a tratar de resumir cuál ha sido nuestra experiencia hasta el momento con la implementación de este estándar. Vamos a tratar de que la presentación sea bueno, lo más transparente posible en el sentido de contar cómo hemos procedido y qué es lo que hemos conseguido y sobre todo qué es lo que nos ha salido mal y con qué hemos tenido dificultades, porque creo que estos problemas es de donde más se puede aprender, tanto por nuestra parte como de otras instituciones que estén en el mismo proceso. Lo que vamos a contar en primer lugar son algunos puntos, vamos a tratar de explicar algunos puntos sobre lo que es el GSBPM, pero sin incidir mucho, porque es evidente que ustedes ya tienen conocimiento y trabajo desarrollado con este estándar, pero también
pero más centrado en explicar por qué creemos que es relevante y por qué creemos que es una cuestión tan especial desarrollar e implementar este estándar en nuestras instituciones. Y luego pasamos un poco al proceso que nos ha llevado a la implementación en nuestra institución, ¿no? Desde cómo empezamos a trabajar con el estándar, por qué desarrollamos un nivel adicional. El GSBPM, como todos ustedes saben, tiene 2 niveles de procesos y subprocesos. Nosotros hemos desarrollado un tercer proceso, un tercer nivel, el de tarea, y explicaremos por qué y en qué consiste. Y también, bueno, pues todo el aparataje de herramientas en paralelo que hemos desarrollado para poder soportar la implementación del estándar, y luego algunas cuestiones de resultados obtenidos. Como decía, algo de reflexión en lo que nos ha salido bien y lo que nos ha salido mal, las lecciones aprendidas y lo que pensamos hacer en los próximos años. Entonces, centrando en esta primera parte general del estándar, bueno, vamos a ver, ya sabemos cuál es la necesidad, que es documentar cómo se está produciendo cada una de las operaciones estadísticas y bueno, pero eso es algo que ya se está haciendo en las instituciones. Todas las instituciones, sin que nadie les diga nada, ya están documentando, al menos en general, cómo producen, ¿no? por muchos motivos. La cuestión aquí, lo relevante es que ya que se está documentando, hagámoslo de una forma que sea estándar a toda la institución. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque si documentamos de una forma siguiendo un estándar, podremos hacer comparaciones y podremos reutilizar herramientas que se están utilizando para una fase de producción en una determinada operación estadística. Lo podremos utilizar en la misma fase del proceso de producción en otra operación estadística. Y esa herramienta se puede compartir entre encuestas que estén utilizando el mismo estándar de documentación y se puede compartir incluso entre países que estén utilizando un mismo estándar de documentación. Y esto es necesario porque si se utilizan herramientas de documentación diferentes, es muy difícil comparar procesos. Es decir, es muy difícil comparar cómo se está haciendo la codificación en una encuesta, por ejemplo, de hogares, y cómo se está haciendo la codificación en otra encuesta de hogares también, por ejemplo, de la clasificación de actividades económicas, si esa parte de la codificación está inmersa en una documentación que ha sido elaborada de una determinada manera para compararla con esa otra manera de codificar que está documentada en otro tocho de documentación tremendo de todo el proceso de producción de esa otra encuesta. Entonces, simplemente ponerse a buscar eso ya es un trabajo tremendo, y no digo ya cuando esto se quiere llevar a nivel de toda la institución y se quiere ver no cómo codifican 2 operaciones estadísticas, sino cómo se codifica en la institución. Porque entonces el proceso se hace inmanejable, es imposible saber cómo se codifica en una institución. Porque en cada sitio se codifica de una manera diferente y además se documenta de una manera diferente, lo cual lleva a la institución a no saber cómo se codifica. Y eso es un problema crucial de una institución. Es decir, el conocimiento no puede estar en las personas, o al menos no puede estar solo en las personas. Tiene que estar en las personas y en la institución, porque las personas pasamos por las instituciones, nos movemos de puestos de trabajo, nos vamos a otras instituciones, pero la institución queda y tiene que seguir produciendo. Entonces, la institución tiene que saber cómo hace las cosas, tiene que poder decidir cómo hace las cosas, y todo eso es imposible si no se comparte una misma forma de documentar, ¿vale? Por eso es esencial trabajar con una herramienta común de documentación. Y puesto que hay que trabajar con una herramienta común de
de documentación, pues ¿por qué no aprovechar un estándar internacional como es el GSBPM, que permite, bueno, a unos les gusta más, a otros nos gusta, a mí me gusta particularmente, pero hay otros compañeros en el INE donde les gusta menos, pero el caso es que es un estándar que nos permite comparar nuestros procesos del INE de España en codificar con los procesos que tengan ustedes en Chile si alguien ha documentado siguiendo el GSBPM sobre cómo se hace el ajuste estacional. Los podemos comparar fácilmente porque solo hay que ir a la carpeta, al subproceso del GSBPM donde se detalla cómo se hace el ajuste estacional en España y en Chile y es muy fácil compararlo. Es muy fácil compararlo. Así que por eso creemos que esto es crucial, ¿no? Eso además permite homogeneizar los procesos, es decir, estandarizar el proceso de producción. Estamos en una encrucijada donde a las oficinas de estadística se nos pide que produzcamos cada vez más y cada vez con los mismos o menos recursos. Así que tenemos que ser mucho más eficientes de lo que somos. Y no se puede crecer de manera orgánica, de manera que si tengo que hacer 3 encuestas más, pues tengo que tener tantos recursos más, porque los recursos no vienen, pero las necesidades sí se incrementan. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos, ver cómo producimos y ver cómo somos más eficientes. Y una de las grandes formas de ser más eficientes es estandarizar los procesos. Es decir, codificar la actividad económica en la encuesta de mercado laboral es lo mismo que codificar la actividad económica en el censo de población. Es exactamente lo mismo, así que no lo hagamos de manera diferente. Entonces, si conseguimos documentar con una herramienta estándar, ya he dicho antes que eso nos permite comparar. Y si comparamos las formas de hacer un mismo proceso, podremos discriminar una forma mejor que las demás, porque si hay diferentes formas de hacer las cosas es porque unas son mejores y otras son peores necesariamente. Y esa forma mejor de hacer las cosas la podemos estandarizar y la podemos generalizar al resto de las operaciones estadísticas de la institución, haciéndola estándar de tal manera que la institución sepa cómo codifica, cómo hace una determinada cosa y además la hace de manera eficiente porque solo la diseña una sola vez y la repercute una sola vez, con lo cual la institución puede ir mejorando el proceso. No cada uno por su cuenta, no cada uno haciendo la guerra por su cuenta, sino toda la institución, todos a uno, todos somos más que la suma de cada uno de nosotros. Yo creo que estas son las ideas básicas que yo quería exponer en esta introducción. Una vez que tenemos, cuando hay que estandarizar un proceso de producción, lo primero que hay que estandarizar son los métodos, ¿no? Lo primero que hay que buscar es el método estadístico que resuelve mejor ese determinado proceso de producción. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de la depuración de los datos, cuando los datos entran en las oficinas de estadística y hay que mirar si los cuestionarios que nos han rellenado tienen coherencia interna y coherencia con el pasado, etc. Hay que ver qué método estadístico es el que corresponde, el que mejor representa ese proceso. Pues, series temporales, predicción de valores con series temporales o problemas de clasificación que se pueden atacar con técnicas de Machine Learning. En fin, hay que determinar primero el método. Eso permite a la institución, como digo, saber lo que hacemos y luego la herramienta. La herramienta también hay que estandarizarla, que es herramienta básicamente es software que implementa esos métodos, ¿vale? Con todas las métricas que sean necesarias, con todos los indicadores de calidad que sean necesarios. Entonces, para construir todo eso es para lo que se necesita este estándar, ¿no? El problema fundamental a la hora de implementar el estándar, por lo menos lo que nos ha sucedido a nosotros, es el rechazo al cambio, ¿no? La resistencia al cambio. Porque, claro, esto es un proyecto institucional, ¿no? Pero cada unidad documenta de su parte, de su forma. Entonces, a las unidades que ya están documentando cada una de su manera, hay que ir y decirle, vale, ahora vas a seguir documentando, pero no de esta manera, sino como yo te voy a decir. Y no lo entienden.
No entienden por qué ellos, que ya venían documentando de una determinada manera, tienen que cambiar ahora, ¿no? Entonces, cuando los procesos nacen de la institución hacia abajo, es complicado avanzar porque hay mucha resistencia a que las unidades cambien sus formas de hacer las cosas, ¿no? Por eso, estos proyectos necesitan de un respaldo muy fuerte y muy sostenido de la dirección y muy decidido, con implicación directa, para que consigan triunfar. Porque esa visión institucional hay que conseguir que sea percibida por cada una de las unidades, que tienen que modificar la manera de hacer las cosas que les venían funcionando bien y que no ven por qué las tienen que cambiar, porque a ellos les funciona bien. Claro, que no les funciona bien esa forma de hacer las cosas es a la institución. Entonces, esa dicotomía es uno de los problemas que hay que resolver. Bueno, no me quiero extender más porque yo creo que estoy quitando demasiado tiempo. El estándar ya lo conocen todos, o sea que no me voy a detener en esto. Claro, hay una de las principales argumentos que siempre se nos ha dado para defender que en este estándar, bueno, para resistirse al cambio a este estándar, es que es un estándar que no narra las cosas de manera secuencial. Y es verdad, el GSBPM es flexible en el sentido de que no todos los subprocesos tienen que estar documentados, no todas las encuestas tienen que tener todos los subprocesos. Puede haber encuestas que no tengan que tener la recogida de datos, la captura de información, porque viene información de registros administrativos. Entonces, pues simplemente no se recopila la información de esos subprocesos, ¿no? Pero luego también puede haber operaciones estadísticas por las que se pase por un subproceso, se siga avanzando y posteriormente se vuelva al mismo subproceso, ¿no? Es decir, que el transcurso a través de estos subprocesos no es el 1.1, el 1.2, el 1.3, el 1.4, el 1.5, ¿no? Puede ser, yo estoy en el 5.1, paso al 5.2, paso al 5.3, luego voy al 5.6, luego voy al 5.7, luego vuelvo al 5.1, luego vuelvo, o sea, dependiendo de cada operación estadística, esto puede ser muy flexible. Es una matriz y no es un proceso secuencial. Yo creo que esto también es un aspecto muy crucial del GSBPM. Y lo voy a dejar aquí, me voy a callar y voy a dar la palabra a Sueli, que va a contar cuál ha sido nuestro proceso y voy a tratar de detener la presentación. Y por mi parte, Sueli, cuando quieras. Sueli, estás con el micrófono apagado. Sí, disculpad. ¿Y estoy compartiendo ya la pantalla o no? Sí, está compartiendo. Pues por mi parte, dejadme que me ponga aquí cuando queráis. Pues hola, buenos días a todos y perdonad que me voy a colocar en la posición en la que dejó la presentación Miguel Ángel. Quería, bueno, pues aprovechar también este medio minutito simplemente para dar las gracias al INE de Chile por la invitación y que nos sentimos muy honrados de poder compartir con todos ustedes pues lo que es la experiencia y el trabajo al que nos hemos enfrentado para conseguir llevar pues, esta documentación estandarizada de procesos a nuestra institución. El primer, esto como veremos al final en una pequeña diapositiva con el calendario, es un trabajo que viene desde lejos. Realmente es en el año 2012 cuando el INE, a través de un acuerdo del Consejo de Dirección del INE, determina que quiere adaptar, quiere sumarse al GSBPM, implementar el GSBPM en el INE para la documentación de los procesos. Ese encargo, pues,
se tiene como destinatario para ponerlo en marcha pues nuestra unidad, la unidad de metodología. Y cuando nos reunimos y empezamos a pensar de qué manera podemos empezar a documentar de acuerdo con el GSBPM, pues intentamos primero pues, el camino que nos pareció más sencillo, y es que tratar de hacer una implementación directa del GSBPM. Directa pero parcial. Nos parecía que el GSBPM, como ustedes saben, tiene unas primeras fases que son la identificación de las necesidades, el diseño y el desarrollo de las herramientas, que podíamos entender estas primeras fases como una parte pues, que tiene lugar cuando iniciamos por primera vez una operación, ponemos en pie una operación estadística, o cuando tenemos que hacer una revisión profunda de la metodología de una determinada encuesta, una determinada operación estadística. De manera que pensamos que para las unidades podría ser más sencillo que ya operaciones que ya estaban en producción, si simplemente les pedíamos cumplimentar el estándar, bueno, cumplimentar el estándar internacional a partir de las fases de la 4 a la 7, que son las fases de ejecución de la producción de un ejercicio concreto, ¿no? Es decir, una recogida, una elaboración de indicadores, un análisis, una difusión, una evaluación de la calidad, ¿no? Entonces, seleccionamos 7 operaciones estadísticas dentro del INE que pudiesen ser un poco reflejo de todas las demás, es decir, una operación que fuese una operación dirigida a hogares, una operación dirigida a empresas, una operación que tuviese una recogida directa de registros administrativos, una operación de síntesis. Bueno, se definió un perfil de operaciones y se seleccionaron una de cada. Y directamente pues, se les puso en contacto con el GSBPM y con la documentación que se había elaborado a nivel internacional. El resultado pues, fue bastante descorazonador, porque nos encontramos con que simplemente con las indicaciones que se habían desarrollado para GSBPM pues eran muy insuficientes, de manera que las unidades acababan documentando también de su propia manera, es decir, había unidades que documentaban con un nivel de información muy detallada, otras que decían que a un determinado subproceso entraban datos y salían datos, de manera que nos encontramos con que la documentación tenía un grado de detalle totalmente desigual y que resultaba imposible realizar comparaciones entre distintas encuestas, ¿no? Realmente fue un ejercicio piloto pues fallido. De manera que esto nos lleva a concluir que para poder realmente estar seguros de que en cada subproceso se detallan todas las tareas que contienen, necesitamos desagregar más ese estándar internacional, ¿no? El estándar internacional realmente está diseñado para lo que responde, es decir, que lo dice la propia palabra, es general. Es general, como se ha comentado ya tanto por Miguel Ángel como por Evelyn, es flexible y de manera que es la propia institución la que decide a qué nivel y qué uso quiere hacer del estándar, ¿no? Con lo cual se formó un grupo de trabajo y a este grupo de trabajo se le encargó el mandato de decidir cómo tendríamos que trabajar con el estándar para que respondiese a las necesidades del INE. En ese grupo de trabajo es un grupo en el que estaban presentes todas las unidades horizontales del INE, es decir, que estaba la unidad de recogida de datos, estaba informática, estaba muestreo, estaba difusión, calidad y estábamos también nosotros la unidad de metodología. Y además se seleccionó también una unidad, participaba representante de cada dominio amplio estadístico, es decir, había también una unidad de estadísticas económicas, de estadísticas económicas coyunturales, de estadísticas económicas estructurales, de estadísticas sociales, de estadísticas basadas en registros y de estadísticas también de síntesis. De manera que la idea era, por un lado, tratar de vencer esa resistencia al cambio que comentaba Miguel Ángel, haciendo ver que esto no era un proyecto de metodología, sino que es un proyecto de toda la institución, y en ese grupo de trabajo estaba representada
toda la institución. Además, incluir, hacer que tengan un sentido de pertenencia hacia el proyecto, de manera que si están representados en ese grupo pueden definir cuál es la extensión de ese estándar y, por lo tanto, ser parte de él y tener la máxima información posible. El grupo de trabajo concluyó, bueno, decidió, perdón, en el primer momento que para que el estándar fuese útil tendría que permitir un nivel de información suficiente para que cualquier persona o cualquier grupo de trabajo o el grupo de personas con conocimientos estadísticos suficientes pudiese reproducir el proceso de producción de una operación estadística. De manera que esto llevó a la necesidad de desagregar el estándar a un tercer nivel, que es el que hemos denominado el nivel de tareas. Esto realmente lo que permite es que el estándar, todas estas tareas se desagregan dentro de cada subproceso, de manera que en el nivel 2 y 1 del estándar es exactamente igual que el GSBPM, y a nivel 3 se van desarrollando una serie de tareas que acaban, como ven aquí, siendo un total de 246 tareas que se han identificado, pero que bueno, volviendo también a lo que comentaba Miguel Ángel, no se tienen que cumplimentar todas, y además tampoco una única unidad tiene que cumplimentar todo ese GSBPM, porque dentro de la cadena de producción hay tareas que vas a desarrollar, lo que aquí llamamos la unidad promotora, que es la unidad de dominio, que es la responsable de la operación estadística, pero luego hay muchas tareas que son, al menos dentro de nuestra institución, que son realizadas por unidades horizontales. La recogida de datos está totalmente estandarizada en el INE y la realiza una única unidad, con todas las tareas que allí y todos los subprocesos que contiene de diseño de cuestionario, de desarrollo, de planificación de la salida a campo, etc. Lo mismo sucede con la parte de difusión, que está totalmente estandarizada, el diseño de muestras, quiero decir que hay muchas fases del proceso que están estandarizadas y que, por lo tanto, van a estar documentadas por las unidades responsables de cada tarea. Es decir, que no hay una única unidad que tenga que cumplimentar íntegramente de principio a fin todo lo que sería este estándar de documentación de procesos, ¿no? Además, las tareas, tal y como se han definido, están modularizadas de acuerdo a criterios metodológicos, que veremos luego en la siguiente transparencia, y se acuerda además que incluir una serie de campos que son obligatorios y para que esa documentación esté recogida de manera completa, que es dentro de cada tarea hay que definir cuál es el elemento o conjunto, el elemento de información que entra a la tarea, lo que es el input, cuál es el elemento de información o set de información que sale, el output, cuál es el proceso, es decir, cuál es la acción a la que se somete ese input para que da lugar a la tarea, cuál es la herramienta, cuál es ese conjunto de métodos, cuál es la aplicación, cuál es el procedimiento, los procedimientos, es decir, cualquier conjunto de elementos que sirvan para poder implementar ese proceso, ¿no? ¿Cuál es la documentación? Que se detalle la documentación que define y que describe cada tarea y cuál es la unidad responsable de esa tarea, ¿no? Es decir, todos estos son los elementos que nosotros hemos incorporado dentro de cada una de esas tareas que hay que documentar, ¿no? Dentro de la página web del INE podéis encontrar que está ahí definido el estándar de metadatos de proceso, donde hay una pequeña descripción de los trabajos que se han realizado y lo interesante es que están desagregadas todas esas 246 tareas y enmarcadas dentro de cada subproceso y cada fase del proceso al que pertenecen, ¿no? ¿Cómo se ha construido esas tareas? Bueno, pues hemos intentado seguir en todo momento el mismo esquema que sigue el GSBPM, y es que los subprocesos están construidos en base a un verbo y un nombre. El nombre es lo que nosotros hemos identificado en un vocabulario controlado, que son todos los elementos de la producción.
Y el verbo son todas esas acciones que se van a ir aplicando a los elementos de la producción para que así se vayan transformando a lo largo del proceso de producción. El tener definidas las tareas a este nivel, precisamente lo que nos permite es tener controlado que no se nos escape nada del proceso, porque todo elemento que identifiquemos en la producción tiene que ir pasando de una manera regular por los distintos subprocesos, perdón, por las distintas fases, más bien, ¿no? Quiero decir, durante la presentación de Miguel Ángel nos ha comentado que el GSBPM no es en sí mismo un proceso de producción, ¿no? Sino que nos da el vocabulario, nos da la terminología para que nosotros vayamos definiendo nuestro proceso. Pero es verdad que tiene una cierta lógica dentro del proceso. Es decir, que nosotros sí que, de alguna manera, a nivel de fase, el proceso pues, se identifican unas necesidades, se diseña, se construye la herramienta para que diseña ese elemento de la producción y luego ese elemento de la producción se pone, valga la redundancia, en producción. Se recoge, se procesa, se analiza, se difunde y luego se hace una evaluación de la calidad, ¿no? De manera que nosotros, si tenemos ese vocabulario controlado, según la acción a la que le vayamos sometiendo, podemos saber en qué fase del proceso está, ¿no? Aquí, por ejemplo, se pone un ejemplo con el agregado poblacional, ¿no? Que es, digamos, lo que queremos medir en la población, un total de población o una función de totales o una media, lo que se esté buscando dentro de cuál sea el objetivo, ¿no? Pues habrá que identificarlo, habrá que hacer los operativos, es decir, darles una transformación en términos matemáticos para que podamos trabajar con ella, estimar, diseñar cuáles van a ser esos estimadores de ese agregado poblacional que tenemos que estudiar, la corrección de los estimadores, programarlos. Veis que vamos pasando por las distintas fases, en la fase de la construcción, de la programación de las herramientas para esos estimadores y finalmente calcular los estimadores, ¿no? En este caso se para aquí porque para nuestro estándar este elemento de la población seguramente en fases ya de procesamiento, análisis y difusión se agregue, de manera que se agrega con otros elementos de la producción y por eso no continúa dentro de esta identificado como tal, ¿no? Entonces, nosotros, realmente este es el estándar, lo que le pedimos a las unidades que hagan, es decir, que entren a ver qué tarea desarrollan en la producción y que la documenten, como hemos dicho, señalando cuál es el input de esa tarea, el output, el proceso, la herramienta, la documentación y la unidad responsable. Pero hemos desarrollado también una serie de herramientas para que ese trabajo lo puedan hacer las unidades. La principal es que hemos desarrollado una aplicación informática que es un editor de metadatos, que es un editor web, de manera que es una URL a la que se tienen que conectar las unidades y que además ya conocían, porque nosotros en el INE, antes de llegar a implementar los metadatos de proceso, desarrollamos la implementación de los metadatos de referencia, que tienen una finalidad totalmente distinta. Como saben, los metadatos de referencia están dirigidos al usuario, son metadatos que tenemos disponibles en la web del INE y que acompañan a cada operación estadística, o sea, que no van dirigidos a dar una información de contenido, de calidad y un mini proceso de la operación en su conjunto para los usuarios. Entonces, esos metadatos estaban soportados en una aplicación informática y lo que hicimos fue reutilizar esa misma aplicación, incluyendo una ficha adicional más. Además se puede entrar a ese editor único de metadatos para los metadatos de referencia o en otra ficha para los metadatos de proceso, que es una ficha muy sencilla, que simplemente es una ficha donde aparece cada una de las tareas y un espacio. Ese espacio está segmentado para que ahí se introduzca input, output, los elementos que hemos mencionado. De manera que las unidades entran en esa ficha y pueden llevar, si tienen acumuladas, si tienen esa documentación documentada digamos, pues en un documento Word para otros
objetivos y tiene sentido para documentar este estándar, directamente se puede colgar dentro de esa aplicación, se puede hacer una copia, de manera que no tendrían que hacer teclearlo, pero bueno, en ocasiones también tienen que teclear información, pero bueno, la aplicación está preparada para eso. Además, también hay un catálogo de herramientas que también se va manteniendo para aquellas herramientas que no se suban a esa aplicación informática, pero sí se documenta dónde están alojadas para que se pueda acceder a ellas en un determinado momento, ¿no? Además, se ha desarrollado mucha información, mucha documentación, de manera que tenemos una guía para la implementación de los metadatos de proceso desarrollada, tenemos un documento de preguntas frecuentes, tenemos también documentos para donde están identificados y definidos los elementos de la producción, de manera que son documentos donde están definidos el documento y la tarea en la que aparecen, de manera que son documentos HTML que son fáciles de navegar y de moverse por ellos y donde el usuario va encontrando pues toda la descripción de lo que hay y de lo que se incluye y de lo que no se incluye en cada una de esas tareas. Y luego pues hemos hecho también mucha labor de asesoramiento y de formación, cursos de formación a medida que íbamos implementando el estándar. Como comentaba al principio, el camino ha sido largo, ¿no? De manera que llevamos pues 10 años poniendo esto en pie y todavía nos queda pues algún trabajo por hacer. Es en el año 2012 cuando el Consejo de Dirección aprueba este impulso al uso de GSBPM y es el año siguiente cuando ponemos en marcha ese primer piloto que no resultó del todo satisfactorio. De manera que el Consejo de Dirección pues, acuerda que se forme un grupo de trabajo, que es el que trabaje en la formación de este estándar, que finalmente se publica en el 2015. Así que desde el 2015 hasta hoy todavía seguimos en esa gran fase de implementación. Algunos datos para que se puedan hacer una idea de cuál es el nivel al que hemos llegado, es que nosotros hemos determinado que el INE tiene 138 operaciones estadísticas que deben de cumplimentar este estándar. En estos momentos tenemos terminada la cumplimentación de 111 operaciones, es decir, cerca de, el 80% de ese total. Estamos trabajando en la cumplimentación de 18, que están, el 13% del total, y hay 7 operaciones estadísticas que todavía no han iniciado los trabajos de cumplimentación. Bueno, cuando hablo de estas 7 operaciones que no han iniciado los trabajos de cumplimentación, me refiero sobre todo a las tareas que son responsabilidad de la unidad promotora de esa operación estadística. Las que son las tareas responsabilidad de las unidades horizontales, esas tareas se encuentran prácticamente implementadas en el 100% de las operaciones porque están más estandarizadas y solamente tienen una redacción que luego únicamente se particulariza para cada operación en concreto, así que bueno, que en ese sentido están más avanzadas. Y bueno, pues un poco lo que hemos aprendido en este camino, pues ya lo adelantaba un poco Miguel Ángel, y es que el mayor problema al que nos hemos enfrentado y nos enfrentamos con este tipo de proyectos que fuerzan a las unidades a trabajar de una manera distinta a la que vienen haciendo, pues es el luchar contra la resistencia cultural al cambio, ¿no? Nosotros nos hemos tenido que enfrentar pues, en esos 3 niveles de no conocer, de no querer y no poder, ¿no? Es decir, nos hemos enfrentado al no saber. Es decir, primero hay que hacer una gran labor pedagógica y para informar y para dar a conocer dentro de la institución esta necesidad, porque al final lo que comentaba también Miguel Ángel, es decir, que la gente tiende a centrarse mucho en responder y en trabajar intensamente en los objetivos inmediatos que le piden a comunidad, pero cuesta que tengan en perspectiva la visión institucional y la estrategia institucional y los compromisos que benefician
más allá de tu trabajo, tu parcela de trabajo, que beneficien a toda la institución, ¿no? Y este es indudablemente uno de ellos, es decir, que para poderles convencer, aparte de tratar de tener en mente siempre esta visión institucional, pues era necesario también hacerles ver las ventajas de una documentación sistemática para ellos mismos. Es decir, que realmente las unidades son las primeras que sufren cuando una persona pues, se mueve, se va de la institución o simplemente pues tiene una situación de baja y durante un tiempo no aparece por la oficina. Es decir, que ese trabajo tiene que recaer en alguna otra persona que a lo mejor no lo estaba haciendo hasta ese momento. Si uno tiene esos metadatos de proceso a los que acudir para encontrar ahí la información de cómo se están realizando las distintas tareas, lo va a tener más fácil y va a poder conseguir que el engranaje pues siga en funcionamiento con menor esfuerzo, ¿no? Cada vez que llega una persona nueva al área de trabajo, es más fácil poderle decir, mira, aquí están los metadatos de proceso, empieza a estudiarlos y lo vamos a ir viendo, que no tener que desde cero poner a explicarte qué es lo que hay que hacer, de qué manera se trabaja. Bueno, desde cero siempre hay documentación, pero me refiero que esto es una herramienta que los primeros beneficiados son ellos también, ¿no? Es la propia unidad que cumplimenta esos metadatos de proceso. Así que, bueno, hemos hecho un esfuerzo para, con concursos, con sesiones técnicas, con reuniones, para contar cuáles son los objetivos del proyecto y cuáles son sus ventajas, ¿no? ¿Cómo hemos superado el no querer? Bueno, pues haciendo eso del estándar de metadatos de proceso un objetivo institucional y contando con un apoyo totalmente declarado y constante del Consejo de Dirección, ¿no? De manera que el Consejo de Dirección ha exigido una información regular de cuáles eran los avances de la cumplimentación, de manera que cada cierto tiempo nosotros teníamos que recabar y un poco mostrar cuáles eran las unidades que iban más retrasadas, más avanzadas y ante el Consejo de Dirección, con lo cual eso las unidades lo saben y por el interés de no tener ese reflejo a ese nivel, pues fuerza que las unidades se comprometan a sacar adelante esa cumplimentación, ¿no? Y el no poder, bueno, pues les intentan facilitando en la medida de lo posible pues que esa cumplimentación sea lo menos ardua, ¿no? Nosotros pues hemos tenido el editor de metadatos, hemos apoyado a las unidades con formación. Otra cosa muy importante que les ha resultado muy útil es que este grupo de trabajo, no lo he comentado antes, pero además de elaborar el estándar, se comprometió a cumplimentar el estándar para 5 operaciones que consideráramos un ejemplo o de referencia, ¿no? Es decir, se escogió, por ejemplo, el índice de precios de industriales para la cumplimentación de una encuesta coyuntural a empresas, el índice de la encuesta TIC empresas como ejemplo de una encuesta estructural de empresas, la encuesta continua de hogares como ejemplo de una encuesta de hogares, la encuesta, la explotación del padrón continuo como ejemplo de una encuesta, de una operación estadística basada en una explotación directa de un registro administrativo y la encuesta de flujos de materiales como la cuenta satélite de flujos de materiales como una encuesta de síntesis. Todas estas 5 encuestas se cumplimentaron por este equipo de trabajo, por este grupo de trabajo que diseñó el estándar, de manera y se pusieron a disposición de todo el INE, de manera que cualquiera que se pusiese a documentar tenía un ejemplo concreto de cómo se había realizado y entonces podía encontrar ahí, aparte de toda esta otra documentación auxiliar, todas las referencias, ¿no? Y también, bueno, pues revisando calendarios, objetivos y también en el camino, pues hemos tenido que ir haciendo ciertas concesiones. Por ejemplo, la más importante es que aunque nosotros consideramos que lo adecuado es hacer la cumplimentación a un nivel de tareas, que es este tercer nivel, pues llegó un punto en el que abrimos la mano y ofrecimos a las unidades cumplimentar el GSBPM a un segundo nivel. Es decir, que tomasen ellos el criterio
de en vez de ir descendiendo a cada tarea, volcarlo todo en un único nivel de subproceso. Esto introduce un ruido importante porque es verdad que a la hora de hacer un análisis transversal del GSBPM nos encontramos con que, por ejemplo, si queremos acudir a la herramienta concreta que se utilice, pues hay que encontrarla dentro de un nivel más amplio. Pero bueno, en principio era muy importante también que se empezasen a ver estos resultados y en ese sentido pues tenemos un estándar cumplimentado con esa divergencia, aunque también hay que comentar que cuando se da esta opción han sido pocas, no tengo el dato para comentar exactamente qué porcentaje han complementado a un segundo nivel, a 2 niveles en lugar de a 3, pero sí que no es la mayoría. O sea, la mayoría al final encuentra que este esfuerzo de cumplimentación redunda en una mayor sencillez porque está todo más desgranado y más explicado. Y bueno, pues un poco esa es la situación. En cuanto a las líneas de trabajo para los próximos, con las que estamos ahora y en el futuro, bueno, pues lo primero es cerrar y conseguir esa implementación en todas las operaciones que publican datos. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos conseguido solo una primera implementación del GSBPM, es decir, que las operaciones han volcado su información, pero no hemos todavía puesto en pie un procedimiento para revisar, para que esa información se mantenga actualizada. Es decir, que cada vez que se produce un cambio metodológico, eso debería de repercutirse dentro del estándar, dentro de la cumplimentación, para que se vea ahí, se refleje ese cambio, porque si no el contenido queda desactualizado. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en esa línea, ¿no? Tenemos también que diseñar una política de acceso a la información del estándar. De momento, bueno, no cabe duda que es un estándar con interés para el productor, pero también de ahí se puede seleccionar información que pueda ser interesante, pues también para el usuario, para muchos tipos de usuarios, ¿no? Para usuarios investigadores, para usuarios, para el usuario general dentro de la web, que a lo mejor se pueda obtener un nivel de información más allá que lo que hay en los metadatos de referencia. Y bueno, y dentro del INE como productores, pues esta información de momento no está accesible a todos los trabajadores del INE. Quiero decir que cada unidad tiene acceso a los metadatos que cumplimenta y a los metadatos que han sido considerados ejemplo, ¿no? Que están cumplimentados, revisados y aprobados. Pero el resto, en principio, no solamente la unidad de metodología sí que tiene acceso a esa información y además la utiliza para evaluar pues lo que comentamos, la necesidad de estándares, de desarrollar estándares en alguna fase del proceso. Y entonces nosotros sí tenemos acceso a esa información, pero el resto de las unidades entre sí, en principio, no. En cuanto a, bueno, también analizar la información de una manera horizontal para ver cuál es el grado de estandarización de determinadas tareas y dónde es viable pues, desarrollar e implementar estándares. Y luego, bueno, pues también tenemos por delante el seguir avanzando en la adopción de estándares para la producción, como es el GSIM, que para estandarizar un paso más allá los elementos que se van transformando, los que hablábamos, los inputs y los outputs a lo largo del GSBPM, y en eso también todavía tenemos que avanzar, ¿no? Entonces, bueno, no he querido consumir mucho tiempo para que haya espacio para las preguntas, así que, bueno, por mi parte, pues lo dejo aquí y ya cedo un poco la palabra a los asistentes para que nos trasladen pues, las preguntas que consideren y que podamos responder en el tiempo que nos quede. Muchas gracias. Muchas gracias a Miguel y a Solí por esta detallada presentación. Sin duda, para nosotros es de sumo interés poder haber conocido un poquito más en detalle su experiencia. Y bueno,
Este interés se refleja en la cantidad de preguntas que hemos recibido tanto del público ahora durante su presentación como las que recibimos durante el proceso de inscripción. Y quizá un poquito para ir ligando con esto último que mencionabas, hay varias preguntas relacionadas a cómo han resuelto o cómo están pensando resolver la interacción del GCBPM con otros estándares como el GSIM que mencionaste o el CSPA. ¿Ya lo tienen, lo han pensado? ¿De qué manera piensan implementarlo y complementar estos otros estándares internacionales? Bueno, no sé, tomo la palabra, Sueli, sí, ahora me complementas tú. Bueno, en realidad nosotros, como acabamos de contar, hemos estado muy centrados en el desarrollo del GSBPM porque nos parecía, como he dicho al principio, que era nuclear, ¿no? Nos parece que es un estándar esencial para avanzar en la industrialización del proceso de producción de estadísticas en una oficina de estadística pública. Y como también hemos mostrado, pues ha sido un proceso muy largo y muy costoso, está siendo un proceso muy largo y muy costoso, que está costando mucho trabajo llevar a la práctica. De hecho, como ha dicho Sueli, bueno, pues estamos bastante aliviados de tener el 80%, pero bueno, pero ahí es donde estamos, ¿no? Tras muchos años de trabajo. Y luego, otra cuestión que nos parece esencial es claro, he dicho que esto nos parece fundamental para industrializar el proceso de producción, pues entonces ahora lo que hay que utilizar es esa información que hay depositada ahí precisamente para eso, para industrializar el proceso de producción. Entonces, ese es nuestro segundo objetivo más inmediato a corto y medio plazo, que es revisar las diferentes fases del proceso de producción, ver cómo se están ejecutando las diferentes unidades y determinar métodos y herramientas estándares que den solución a esas fases del proceso de producción, de tal manera que en la medida de lo posible liberemos de ahí recursos humanos que fundamentalmente se están dedicando a tareas más rutinarias y los podamos destinar a otras necesidades de la institución que tienen que ver más con la inteligencia estadística y con el desarrollo de nuevos métodos y con abordar nuevas operaciones estadísticas. Así que es primero terminar la recopilación del GSBPM y luego sacarle partido. Y luego viene el siguiente estándar internacional que nos planteamos, que es el GSIM, ¿no? De momento no estamos trabajando con ello y a corto plazo no tenemos planes de trabajar con ello. Es verdad que si han visto en la presentación de Sueli, en el diseño de cómo tiene que documentarse de manera estandarizada cada una de las tareas, es decir, el tercer nivel ese que hemos creado nosotros dentro del estándar adicional al GSBPM, en ese tercer nivel y en ese diseño, los elementos estandarizados que se han descrito, el input, el output, el método, la herramienta, esos son elementos, ese diseño es muy similar al del GSIM. Con lo cual esperamos que yendo a esa tarea, a esas tareas, nos sea relativamente más cómodo en el futuro implementar el GSIM. Lo cual no quiere decir que esté hecho ya, sino que hay una parte del trabajo que puede estar hecho. Pero como tal, no nos hemos planteado todavía abordar el GSIM porque nos ha sido muy difícil implementar el GSBPM y creíamos que meter los dos al mismo tiempo iba a ser muy complicado. Lo mismo sucede con otros como GAMSO o con otros estándares como GAMSO que puedan ser interesantes. Muchas gracias, Miguel. Sueli, no sé si quieres complementar y si no, pasamos a la otra pregunta.
bueno, nos llegaron varias preguntas sobre la misma temática de cómo, o sea, en primer lugar, si ustedes desde el INE España han abordado el tema de los registros administrativos en la producción estadística bajo este estándar, y si así fue, cómo lo han implementado y cómo lo han aplicado, digamos, dentro de la producción estadística del INE España. Pues si queréis la respondo yo. Bueno, pues nosotros realmente el GSBPM, como se comentaba en algún momento, pues tiene también la ventaja de que no es independiente del origen de los datos, ¿no? Es decir, el GSBPM sirve para representar igualmente bien las tareas y los procesos de producción que son necesarios para una encuesta como para una operación estadística basada en la explotación de un registro. De hecho, nosotros hemos incluido entre los ejemplos y en los grupos de trabajo siempre representantes de operaciones estadísticas que eran resultado de una explotación directa de un registro, en concreto del registro de población que tenemos nosotros, que es el padrón, ¿no? De manera que únicamente lo que hay que entenderlo en el sentido amplio cuando hablamos de la recogida de datos, pues que esa captura o recogida de datos viene de una captura de un registro administrativo, pero que luego el dato está sometido a tareas y a procesos de la misma manera que un dato estadístico, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, el GSBPM se ha podido implementar de la misma manera y sin mayores dificultades adicionales, ¿no? Lo que sí nosotros también tenemos un proyecto al que también le estamos dedicando mucho, que relacionado también con los metadatos, que es el recopilar los metadatos de una fuente administrativa. Es decir, además de los metadatos que luego se van recogiendo en el proceso, se desarrollan en el proceso, cuáles son los metadatos asociados a una fuente que entra dentro del proceso de producción estadística. Y entonces son los que llamamos metadatos administrativos y que están asociados a un inventario, que estamos también desarrollando un inventario de fuentes administrativas que recopila la información a través de una ficha de metadatos para ese contenido de la fuente. Pero eso lo que hace es un poco dar la información de referencia de la fuente. Pero luego el dato administrativo como tal, una vez se incorpora en el proceso, puede continuar perfectamente con la misma descripción de tareas que tenemos en nuestro estándar. Sí, muchas gracias. Si quieres, Miguel. Sí, vamos, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sueli, es decir, entendemos que los datos que provienen, la estadística cuya fuente de información es única o en combinación con encuestas proviene de fuentes administrativas, encuentran un encaje no demasiado forzado en la propia estructura del GSBPM. No creemos que eso sea un problema. Donde probablemente haya más dificultades con este estándar es cuando empecemos a utilizar nuevas fuentes de información de Big Data o datos masivos, donde el tratamiento de la información es diferente y probablemente ahí haya que plantearse algo más. Pero de momento para los registros administrativos, lo que ha contado Sueli. Bueno, aquí tenemos un par de preguntas que creo que podríamos resumirlas. La primera es, ¿cuál es la gobernanza del proyecto de implementación del estándar? ¿Existe en el INE una especie de oficina de procesos estadísticos que controla las desviaciones al estándar que pueden producirse durante el trabajo cotidiano en el desarrollo? ¿Y cuánto tiempo en promedio demoran ustedes en el INE desde el inicio hasta el fin para la generación de la documentación de los procesos de producción? Bueno, esta, si te parece, Sueli, la intento defender yo, aunque tiene difícil defensa. A ver, la gobernanza, ¿no? Como he dicho al principio, como hemos dicho ya un par de veces, estos procesos, al menos en nuestra experiencia, no
tienen éxito si no hay una implicación decidida de la dirección. Entonces, ha sido importante que el Consejo de Dirección del INE tome la iniciativa de hacer un seguimiento periódico de cómo es la evolución de la cumplimentación del estándar. Así que digamos que esa gobernanza a nivel estratégico ha estado en el más alto nivel de la institución. Luego, a nivel operativo, digamos que esa gobernanza ha recaído un poco en nosotros, en el Departamento de Metodología. Somos nosotros los que hemos tenido que, por decirlo de alguna forma, ir detrás de las unidades para que empiecen a rellenar, para convencerlos, para bueno, tratar de resolver problemas, para recibir las quejas, para, digamos que a nivel operativo, los responsables de que esto progrese hemos sido nosotros, digamos que ha caído en nosotros. Y luego a nivel técnico de revisar la documentación, pues si se estaba cumplimentando, de acuerdo al estándar, si estaba completa, etcétera. Eso ha sido un grupo de trabajo que lo hemos compuesto la unidad de calidad, la unidad de coordinación, ¿no, Sueli? Corrígeme si me equivoco. Y nosotros mismos. Cada uno hemos revisado por separado la documentación y hemos hecho comentarios y sugerencias y observaciones a la documentación que se nos ha presentado desde un punto de vista del estándar. Una cosa diferente es el análisis que luego hay que hacer de esa documentación desde el punto de vista metodológico para mejorar la producción en la institución. Pero en cuanto al estándar, ha sido ese grupo de trabajo. Así que digamos que 3 niveles. Uno estratégico, el de Consejo de Dirección, uno operativo, nosotros, y uno técnico, este grupo de 3 unidades que he comentado. Gracias, Miguel. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se desarrollan la gestión de la calidad y los metadatos en la cadena de producción estadística bajo este estándar? Y yo creo que podríamos hacer una adicional, la generación del código de programación que utilizan en el procesamiento está contemplado en el proceso de construcción o en el área de procesamiento según el modelo implementado en su institución. Bueno, sigo yo y Sueli me completa o me corrige. Vamos a ver. La calidad dentro del GSBPM es un proceso horizontal, es decir, que permea todos los procesos y subprocesos y en nuestro caso tareas del GSBPM. Tenemos un proyecto para introducir en cada uno de los subprocesos del GSBPM, junto con la documentación que ya se ha recopilado, un conjunto de indicadores de calidad que sean estándares a todos los procesos. Ese conjunto de indicadores ya está elaborado y está además, bueno, digamos que no son nuevos, sino que son indicadores de calidad que están dispersos en diversas fuentes de información. Por ejemplo, algunos de ellos ya están en los metadatos de referencia que he comentado antes, Sueli, que son estos metadatos que se ofrecen en la web y que ofrecen una visión general de la operación estadística con un formato estándar para todas las operaciones estadísticas. Otros de esos indicadores de calidad están en informes que tenemos que enviar a la Comisión Europea, a Eurostat, que son obligatorios por reglamento. Así que digamos que eso es cómo está recogida la calidad del proceso dentro de la recopilación de información que hemos hecho para el GSBPM. En cuanto a cómo se gestionan los metadatos a lo largo del proceso de producción, bueno, vamos a ver, están los metadatos de proceso y están los metadatos estructurales que ya hemos comentado. Luego están los metadatos estructurales, que son los metadatos
que alumbran, que iluminan el dato, ¿no? Que dan información sobre el dato concreto. Entonces, ahí tenemos todavía mucho más trabajo por hacer que en el caso de los metadatos de proceso. Tenemos un repositorio de ficheros estadísticos donde hay ficheros estadísticos que están en distintos momentos de los procesos de producción, es decir, donde hay ficheros brutos, tal como entran los datos en la institución, de datos depurados y de microdatos limpios, ¿no? Y tenemos algún nivel de metainformación de esos de los datos que hay involucrados en esos tipos de ficheros. Ahí nos falta mucho, porque no tenemos todos los ficheros que hay a lo largo del proceso de producción, solo algunos de ellos, solo de algunas encuestas, y la información que tenemos de esos datos que hay ahí es solo para gestionar ese repositorio, con lo cual ahí nos falta bastante trabajo por hacer. Y luego lo que sí hemos trabajado un poco más son los metadatos estructurales de las variables que se difunden, es decir, las que los usuarios ven. Y pensando precisamente en los usuarios, tenemos hecho un glosario que también se puede consultar en la web del INE, se llama Define, donde aparecen las variables que se difunden con la definición precisa de su significado y definición que es común a todas las operaciones estadísticas que utilizan esa misma variable. Es decir, cifra de negocio se define de una determinada manera y se aplica en toda esta relación de operaciones estadísticas de la misma manera. Así que esa es la situación por lo que se refiere a la gestión de los metadatos a lo largo de la cadena de producción. Y luego había una parte de la pregunta que era sobre el software, sobre las herramientas informáticas. Las herramientas informáticas, lo que hacemos con el proyecto del GSBPM es identificar cuáles son en esa tarea, en esos elementos estándares que hay que describir para cumplimentar cada tarea dentro del estándar. Identificamos cuál es el software que se utiliza, por ejemplo, para codificar, como decía antes, y identificamos dónde está. La estandarización de esas herramientas es un proceso que vendrá aparte, independiente o que ya estará hecho, pero que es independiente de la recopilación de la información del estándar. No sé, Sueli, si quieres añadir algo. No, Sueli dice que fue completa la respuesta. Un par de preguntas más antes de finalizar. Estamos ya sobre el tiempo. Hay muchas preguntas relacionadas sobre la resistencia al cambio, a este nuevo modelo dentro de la institución, un poquito el cambio cultural que ha implicado este proceso para ustedes. ¿Cómo lograron superar esa resistencia al cambio a través de más capacitaciones, más dinámicas, la introducción de nuevas herramientas digitales, capacitaciones a los equipos? Un poquito más que nos cuentes sobre esa experiencia. Pues yo lo que quería comentar un poco, bueno, aunque lo hemos hablado un poco en la presentación de qué manera íbamos un poco venciendo pues esos tres niveles de resistencia al cambio, hay un detalle que no comenté y que yo creo que también tuvo mucho impacto en conseguir que las personas pues accediesen a realizar esta documentación. Y es que, por ejemplo, voy a contestar un poco más atrás. En un momento dado hemos hablado también de los metadatos de referencia, ¿no? Que son estos metadatos que están en la web. En los metadatos de referencia, por ejemplo, fue una experiencia totalmente distinta y muy satisfactoria en el sentido de que las unidades rápidamente vieron la necesidad y es verdad que es un estándar más liviano y lo cumplimentaron perfectamente y no ha habido ningún problema, estamos al 100%. ¿Por qué? Sobre todo porque se consiguió pues una determinación del Consejo de Dirección de que no se iban a publicar datos que no estuviesen acompañados por su informe metodológico estandarizado, que son estos metadatos de referencia. Con lo cual,
pues todas las unidades se pusieron rápidamente las pilas, porque si no, teníamos capacidad para bloquear la publicación del dato, que está sujeto a un calendario aprobado y que es prueba también de la independencia de la institución, con lo cual, pues, eso fue un elemento de poder, ¿no?, que tuvimos. En este caso no teníamos ese elemento porque no son metadatos que vayan a publicarse, porque son metadatos para el productor, con lo cual nos tenían menos miedo, la verdad. Decían, bueno, muy bien, no lo hacemos, pues no pasa nada, porque mi trabajo real y diario no se va a ver impactado. Sobre todo porque además yo tengo un trabajo muy importante que hacer, que es sacar datos. Y entonces eso pues no me deja espacio para nada más. Pero en Europa, en la Unión Europea, nosotros hay un ejercicio que se llama el ejercicio peer review, que es lo que se hace es que nos hacemos una revisión, los INES, entre nosotros y con Eurostat, donde nos evaluamos el cumplimiento de un código de buenas prácticas, el código de buenas prácticas de las estadísticas europeas, y entonces hay una serie de principios asociados a ese código y cada cierto tiempo pues hay una revisión donde se rellena un cuestionario de autoevaluación y luego vienen unos revisores a visitar los INES y a ver un poco en cómo se está trabajando. Y a partir de esa evaluación se determinan una serie de acciones de mejora, espacios en los que los INES tenemos que trabajar, nos comprometemos, a trabajar para que eso en la siguiente ronda de ejercicio de peer review pues se vea el avance y además cada año se va también informando de los avances que se consiguen. Bueno, pues para suerte nuestra y desgracia del resto de nuestros compañeros, los metadatos de proceso, es decir, el alineamiento y la adopción del GSBPM fue uno de esos compromisos del peer review. De manera que el INE como institución, pues, pues se juega su imagen y es importante que se vaya caminando en mejorar esas líneas a las que nos hemos comprometido, ¿no? Es verdad que no fuimos muy realistas al asumir el compromiso y nosotros dijimos que este GSBPM lo íbamos a tener plenamente implementado en el año 2016. Bueno, eso no fue así, pero es comprensible también porque es un proyecto muy difícil, con mucha dificultad y pues en ese sentido Eurostat fue comprensible y fue aceptando que hiciésemos revisiones a nuestro calendario, ¿no? De manera que nosotros mostrábamos que avanzábamos, pero no al ritmo al que creíamos que podíamos avanzar. Y ese compromiso también nos sirvió para que desde el Consejo de Dirección pues movilizasen cada miembro del Consejo de Dirección a sus unidades para que trabajasen en este proyecto, ¿no? De manera que nosotros hicimos todo lo posible con nuestros recursos a nivel de dar cursos, de tratar de sensibilizar, de ser soporte y contestar a todas las llamadas, correos, convocatorias de reunión. Hicimos una planificación por operaciones para que fuesen incorporando paulatinamente todo eso. Pero en mi opinión personal, igual no sé si Miguel Ángel está de acuerdo, realmente el elemento que más nos ayudó al final es tener un elemento de presión, de poder. En los metadatos de referencia fue salir a publicar y en los metadatos de proceso fue el ejercicio peer review que, bueno, pues comprometía un poco la imagen y bueno, pues no queríamos tampoco quedar mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente pues también se vio más forzada a... Quería también aprovechar para contestar a una pregunta que no sé si dimos respuesta y es ¿cuánto tiempo lleva la cumplimentación de este estándar? Y bueno, hay niveles distintos porque las unidades horizontales tienen que cumplimentar dentro de su actividad todas estas operaciones, es decir, las 134 operaciones, pero tienen una cumplimentación más sencilla en el sentido de que ellos diseñan unos textos bastante normalizados porque son tareas que están ya con un nivel de estandarización importante, donde solo tienen que a lo mejor parametrizar para la operación en concreto. Y esas, aunque eran muchas más operaciones, menos tareas, pues la cumplimentación fue razonablemente rápida, pero fue más lenta
para las unidades que llamamos promotoras, que desarrollan tareas que a lo mejor no tienen ese nivel de estandarización y, bueno, pues de una manera un poco para que tengan una idea, pues dedicándose no a tiempo completo, pero con un nivel intensivo de dedicación, puede llevar a unos 2 meses de trabajo cumplimentar para las unidades verticales el estándar, más o menos. Y ya no sé si Miguel Ángel quiere completar algo más. No, pues yo creo que también esto queda respondido. Muchas gracias a ambos. Bueno, la verdad es que tenemos muchísimas preguntas más. Desafortunadamente ya estamos muy sobrepasados en el tiempo que teníamos agendados, así que por mi parte no me queda más que nuevamente agradecer la posibilidad de que nos dieron de compartir y de conocer su experiencia. Las principales dificultades, sin duda, siempre son una oportunidad de hacer las cosas mejor, así que queremos agradecerle tanto a Miguel como a Sueli el tiempo que nos han dedicado esta mañana de viernes y desde ya dejamos invitados a todos los asistentes a que nos sigan acompañando en nuestras conferencias técnicas que realizamos todos los meses, así que prontamente les estaremos haciendo llegar la nueva invitación para el próximo evento. Que tengan todos un muy buen fin de semana y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Gracias.